Bueno, entonces habíamos visto en qué consistía o en qué consiste esa carta de transferencia. ¿Listo? Viene el ítem de la portada, ¿sí? Entonces, eh, en esa portada, pues, es como el señalamiento que nosotros hacemos a esa investigación. Entonces, la portada, ¿qué partecitas debería tener? Pues, las siguientes. Entonces, en primer lugar, pues, vamos a colocar el título del informe, ¿cierto? Eh, pues, en qué consiste, ¿sí? eh, de qué trata, ¿sí? O cuál nombre nosotros le colocamos para dar esa presentación. Va, pues, obviamente, los nombres de los autores, listo, muy importante de mencionar quiénes son los autores de esa investigación, el destinatario del informe, es decir, título, investigación desarrollada para el nivel socioeconómico de los estudiantes. Nombres de los autores, Catalina, David, Valentina. Destinatarios, presentado a Universidad ETSI. ¿Sí? Entonces, también hay que colocar pues también la fecha que se preparó, en la que se preparó ese informe. ¿Listo? Y pues sería como la característica fundamental de esa portada. ¿Listo? Entonces, cuando les pidan a ustedes o cuando estén realizando investigaciones de mercado macro, pues estos serían como los elementos claves dentro de esa portada. Bueno, para el ítem 3, que sería el resumen ejecutivo, pues este tipo de informe es como la respuesta a un informe largo, ¿sí? Y está enfocado pues para aquellas personas importantes, pero que obviamente pues no tienen el tiempo suficiente para leer toda la investigación completa. Entonces, a los, para ellos va dirigido pues como una síntesis, ¿sí? Integradora pues de ese informe detallado que nosotros hemos realizado. ¿Mm? Y obviamente, pues, hay que seguir como la estructura, ¿sí? Y pues hablar de los aspectos más relevantes y más importantes del mismo. En ese resumen ejecutivo nosotros no incluimos términos técnicos, ¿sí? Y normalmente el resumen ejecutivo debe ir, o recomiendan que debería ser por lo menos 2 páginas, ¿listo? No debería ser más de ese resumen ejecutivo, ¿vale? Entonces, es como su característica fundamental. En cuanto a la tabla de contenido, nosotros pues, o en este apartado, pues nosotros nos referimos a los puntos señalados en el contenido pues propuesto en el informe, ¿cierto? Hay que incluir pues como tal el índice del trabajo. Bueno, pasamos al ítem número 5 que es esa introducción, ¿sí? Aquí es donde nosotros explicamos los problemas que dieron origen, eh, las preguntas a las que responde el estudio que hemos realizado. Debería llevar pues como tal una descripción general de la organización, pues donde nosotros realizamos esa investigación de mercados o a la cual nosotros le realizamos esa investigación de mercados. O también podríamos describir un aspecto en específico que haya sido el objeto de la misma investigación. Entonces, el aspecto central pues, de este ítem número 5, ¿sí? Consiste en dejar bien claros los objetivos del trabajo. Bueno, entonces es muy importante de tener en cuenta esa introducción, ¿sí? Porque de alguna manera es esa parte atractiva que nosotros podemos ofrecer, ¿cierto? Para que se cumpla cabalidad con ese informe, bueno, o con esos resultados presentados. Viene lo que es la metodología, pues se escribe lo que se hizo como tal para cumplir con los objetivos y cómo se lograron estos. ¿Mm? Entonces, pues describir la forma
de cómo obtuvimos los datos primarios, así como también podemos describir lo que son los métodos a través de los cuales pues se consiguieron la información y el tamaño pues de la muestra. ¿M? Y aquí en este aspecto pues se debe justificar pues las técnicas que se emplearon. Entonces podríamos, digamos, enfocándonos en el tamaño de la muestra, decir que fue un proceso de muestreo aleatorio simple, porque todas las personas cumplían con las características de ser seleccionadas, ¿sí? A través de su perfil establecido en los criterios de estudio, etcétera. ¿M? Entonces es muy importante esa parte. Eh, También pues se debe justificarlas como tal, vuelvo y reitero lo que fueron esas técnicas empleadas dentro de esa investigación de mercados, por qué fueron necesarias aplicarlas, con qué finalidad se realizó, ¿sí? Em, También pues hay que incluir los métodos de análisis utilizados, entonces si fue univariado, bivariado, multivariado, ¿m? Y debe también especificarse cuál fue el software que nosotros utilizamos para realizar esa investigación. Si adquirimos el software SPSS, el paquete estadístico para las ciencias sociales, o simplemente nos basamos en software propios de la empresa, o por otra parte utilizamos el famoso paquete de Office, ¿sí? Entonces hay que describir ese paquete que se utilizó y por qué se utilizó. ¿M? Eh, en caso que, pues digamos, que la versión que se describe sea el informe, pues como tal divulgativo, no es bueno detallar demasiado, ¿sí? Ni con términos técnicos, ni en detalle de los cuestionarios, ni de las introducciones, nada, sino pues algo más como para mencionarlo, pero no profundizar en ese informe divulgativo. ¿Listo? Depende mucho. Si nosotros queremos hacer un informe divulgativo o un informe técnico, recuerden que depende mucho de la investigación de mercados que nosotros realizamos. ¿M? Entonces, en eso consiste. La metodología normalmente es como ese detallado de todos los procesos que nosotros realizamos y obviamente pues concluyendo el por qué utilizamos dichos procedimientos o dichos procesos, ¿sí? Con la finalidad de establecer también cuál fue esa importancia de esos procedimientos dentro de nuestra investigación de mercados. ¿Vale? Pasamos al ítem 7, que son pues los resultados. Como tal, está la parte fundamental del informe, ¿sí? Su núcleo, por decirlo de esa manera. Aquí es donde combinamos como tal lo que son los textos con los gráficos, con figuras, con tablas, con diagramas. ¿M? Y lo que uno aspira y su aspiración máxima como investigador es presentar esos hallazgos, pero de manera precisa, de manera pues coherente, clara y agradable visualmente, ¿cierto? Así como cuando nosotros vemos películas y en esas digamos, reuniones de gerencia, vemos algo súper innovador, ¿cierto? Para no irnos tan lejos, miren lo que hace Apple. Apple hace todo un proceso investigativo muy grande, ¿cierto? Y al momento de dar la presentación, hace como un informe técnico divulgativo. ¿M? Y son presentaciones muy creativas, muy chéveres, ¿cierto? Para que sea atractivo al público, atractivo para esas personas que están asistiendo a esa presentación, ¿sí? Por ejemplo, en los lanzamientos de los nuevos celulares, de los nuevos dispositivos. Entonces, eso es un muy buen ejemplo para llevar a cabo. ¿M? Entonces, eh, pues como tal, pues, el proyecto de investigación debe documentarse en un informe escrito, ¿sí? eh, pues que uno en ese informe escrito coloca lo que fueron las preguntas, ¿cierto? Que se identificaron durante esa investigación, lo que fue el planteamiento, el diseño de la investigación, la recopilación de los datos, los procedimientos de análisis, em, también como la presentación de, para la redundancia, de estos resultados, los hallazgos más importantes, y obviamente esos hallazgos pues, deben presentarse en un formato comprensible pues, para todas las personas. ¿M? Y esos hallazgos también deben de cumplir con una característica.
que estén listos para utilizarse en ese proceso de toma de decisiones. Entonces, podríamos decir, ah, no, uno de los hallazgos es que la gente pudo aceptar las 6 cámaras que tendrá el iPhone 18, ¿sí? Entonces, eso podría ser un resultado para tomar las decisiones. Bueno, además, pues en una presentación verbal puede utilizarse tablas, figuras, gráficos, ¿sí? Y pues esto genera mayor claridad, mayor impacto. Entonces, no todo puede ser, tome, ahí le dejo la carpeta, lea el informe técnico, sino yo hago un refuerzo, una socialización con todo el grupo de directivos o con todo el grupo de investigadores y presento en qué consistió esos resultados. ¿Listo? Eh, Normalmente, pues uno, ¿qué hace? Pues describir todo, ¿sí? Y pues lo que hay que tener en cuenta es que uno, pues debe escribir lo importante, lo puntual, pero no extenderse porque también generaría, pues como inconvenientes, ¿cierto? De que no sea tan atractivo y sea muy aburrido en todos los aspectos. ¿Mm? Y pues en pocas palabras, esa presentación de los resultados, pues, pues trata de comprobar que esos mismos corresponden con los objetivos planificados de esa investigación, ¿cierto? Lo que nosotros dijimos desde un principio que queríamos hacer o realizar. Bueno, pues hay que tener en cuenta que toda la información y todos los datos que utilizamos tuvieron ese principio de utilidad. Bueno, ya después de eso, pues podríamos pasar a las limitaciones. ¿Mm? Digamos que si se estima pues tratando de no afectar las expectativas que al respecto se tienen pues, con la consecución o con el hallazgo de esos resultados, pues siempre hay que señalar y ser muy honestos al mencionar pues, que hay unas limitaciones que se pueden presentar, ¿cierto? Y que se han presentado durante ese estudio. Entonces, es más bien como hacerse una autocrítica en ese aspecto. ¿Listo? Em, digamos que eh, si se presentan problemas, lo más lógico es que uno diga, bueno, eh, cuando realicemos el lanzamiento de este producto, no va a haber un problema porque puede ser un producto nuevo, pero con el tiempo la competencia podría ser un problema fundamental para nosotros. Entonces, eso es una limitación y es como una parte, una autocrítica que uno se hace de su producto. ¿Por qué podríamos ser fácilmente imitables? Porque nuestro producto no es muy difícil de producir, no es muy costoso de adquirir, ¿cierto? Entonces, eso sería una limitación, ¿vale? Eh, ya pasado pues las limitaciones o ese proceso de autocrítica, pasamos a las conclusiones. ¿M? Digamos que en este apartado pues se resumen los hallazgos principales y se explican las consecuencias, eh, pues como tal, ay, se me fue la paloma. Bueno, explicamos pues como tal lo que son esos hallazgos principales, las consecuencias que traen el proceso de toma de decisiones, eh, pero pues igualmente no puede quedarse solo en describir los hallazgos más importantes, sino que también pues podríamos hacer recomendaciones correspondientes, ¿sí? Digamos, si nuestra investigación de mercado la van a utilizar para futuro, pues nosotros podríamos realizar esas recomendaciones que digan, ah, bueno, en un futuro nosotros podríamos mejorar ciertos aspectos del proyecto, del producto que estemos generando, ¿cierto? A través de procesos de innovación, ¿sí? De mejora, de reinvención del mismo. ¿Sí? Entonces, ahí pues nosotros diríamos que esas conclusiones son útiles para reducir el riesgo de decisiones. ¿Sí? Entonces, eh, también uno podría decir que esos hallazgos podrían verse afectados por errores muestrales o por otros tipos de errores, ¿m? Que son normales que se presenten dentro de una investigación de mercados. Ya nosotros vimos el por qué se presentan esos errores. Bueno, y pues por último, bueno, pasaríamos siguientemente
al apéndice, ¿sí? Que aquí es donde se incluyen todos los materiales de apoyo, tanto de carácter técnico, ¿cierto? Como de carácter divulgativo. Eh, Nosotros colocamos, por ejemplo, como cuáles fueron esos análisis estadísticos, colocamos la copia de los cuestionarios, de todo lo que uno pues utilizó para llevar a cabo esa recolección de datos, ¿cierto? Y digamos que es muy bueno dejar como esa evidencia, ese apéndice es más que todo esa evidencia, ¿listo? Y por último, pues la bibliografía. Entonces, hoy en día, ¿cierto? Nosotros vemos la bibliografía como uno de los elementos, pues, más importantes, ¿cierto? Porque es allí donde nosotros tenemos claridad de qué materiales sean, obviamente bibliográficos, se han utilizado en la investigación, ¿sí? Si utilizamos las fuentes secundarias, ¿qué materiales utilizamos para llevar a cabo esas fuentes secundarias? ¿Mm? Hay que describir muy bien ese aspecto, ¿sí? Obviamente evitando que hayan plagios, ¿sí? Que se diga, no, esa investigación está plagiada o tiene términos técnicos y no lo citaron. Entonces es muy importante la aplicación de la bibliografía. Normalmente pues utilizamos las normas APAS para citar, ¿cierto? Tanto libros que hayamos leído como páginas de internet que hayamos investigado, como artículos científicos a los cuales hayamos llegado a utilizar. ¿Mm? Entonces la bibliografía es muy importante de tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, estas 11 características serían como los componentes de ese informe. ¿Mm? Entonces, es muy importante de tener en cuenta. Entonces, también pues uno dentro de esa investigación pues debería hacer unas valoraciones generales. ¿Mm? Entonces, las valoraciones generales, pues digamos que el investigador o nosotros como investigadores no debemos de alguna manera atiborrar o hastiar a los clientes de la investigación con datos y técnicas. Nuestros clientes de la investigación pues serían esas personas que nos contrataron, ¿cierto? Sino que nosotros deberíamos presentar los resultados, ¿sí? De una manera lógica y pues muy clara para ellos. Eh, Hoy en día, y digamos que es como uno de los aspectos que más se han encontrado, es que el análisis estadístico es un arma secreta, por decirlo de alguna manera, de muchos negocios, ¿sí? Y negocios han sido exitosos a través de la aplicación de análisis estadísticos. Entonces, ¿por qué? Porque empiezan a analizar datos y empiezan a sacar conclusiones de manera lógica, ¿cierto? Por ejemplo, yo preferiría como dueño de una empresa aplicar a un análisis estadístico, más no a mirar, digamos, o confiar en suposiciones, ¿sí? O en profesionales que digan, no, pues yo como hice un negocio, yo estoy seguro de que yo le abro el suyo y funciona. No, sino más bien yo me cercioro de que los profesionales de estadística que yo estoy contratando, pues me van a dar esa información necesaria para aprender o saber tomar decisiones, ¿sí? Obviamente en diversos campos del mercado. ¿Mm? Entonces, eh, muchas veces para llegar a cabo, pues con esos resultados hay dos opciones. Primero, contratar una consultora que se especialice en, en las investigaciones de mercado a través de los análisis estadísticos, ¿sí? O por otra parte, pues nosotros como empresa generar un departamento de investigación que digamos se ha vuelto como una tendencia para llevar a cabo esos procesos y comprar un paquete estadístico como por ejemplo el SPSS. Obviamente esos paquetes van enfocados hacia los diferentes tipos de investigación. ¿Mm? Eh, digamos que el análisis y la evaluación de la información, pues lo que nos arroja es esa descripción de respuestas,
¿sí? Con el propósito de haber transformado esos datos primarios, ¿sí? En resultados que nos sirvan a nosotros para la implementación o el lanzamiento de nuevos productos o nuevos servicios. Entonces, muy importante de utilizar. Cuando nosotros utilizamos tablas y figuras, pues lo ideal al momento de realizar la presentación es que nosotros estemos allí explicando en qué consiste esas tablas, por qué la importancia de esas tablas, en qué consiste esta figura o en qué consiste este diagrama, ¿cierto? Porque uno como investigador pues tiene la potestad de explicar lo que uno hizo. ¿M? Entonces es muy importante de tener en cuenta. Y pues nada, pues ya como una conclusión final es que la última etapa de la investigación es la presentación de los resultados. ¿M? Entonces, ¿cómo se hace esta? A través de la elaboración del informe, pues como tal de la investigación. Y este posee ciertas características. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Alguna inquietud? No, señor. Bueno. ¿Vas a decir algo? Acerca más el micrófono, Catalina, porfis. Listo, profe. Listo. Mi pregunta es, profe, mi pregunta es, ¿debemos entregar el trabajo, o sea, primero la presentación en diapositivas y el trabajo escrito, ¿verdad? Exactamente. ¿Y con qué carácter debemos hacer ese trabajo escrito? Como usted lo decía, técnico, obligativo, ¿cómo debemos? Pues en este caso sería técnico, en sus casos. Pues como es algo pequeñito, lo podríamos hacer técnico, ¿sí? Como todos manejaron procesos de tabulación, estadística, pues ya ahí entra la parte técnica. Y digamos que puede ser técnico y divulgativo también. Ya queda a su criterio, ¿sí? De presentar si es un informe técnico o es un informe divulgativo. Esas dudas las pueden traer el día martes, ¿sí? Digamos que ustedes me digan, profe, mire, tengo duda en cierto aspecto con la hora Menezes. ¿Listo? Entonces, el martes podríamos resolver todas esas dudas. Con eso el viernes, pues ustedes ya tienen todas las bases para realizar dicha presentación. ¿Listo? Pero ya ustedes tomarían la decisión si es un informe técnico divulgativo dependiendo de el enfoque que le hayan dado a su investigación o de su criterio como investigadores. ¿Sí? Yo tampoco me puedo decirles, no, que tienen que hacer un informe técnico y con tal y tal característica. ¿Mm? Yo les podría decir que es un informe técnico divulgativo porque pues no fue una investigación muy macro, pero sí aplicamos conceptos como el tamaño de la muestra, como tabulaciones, ¿cierto? Como demás elementos. Entonces ya quedaría su libre albedrío, ¿vale? Bueno. Profe, esta lista de ítems que pusiste es cómo se haría en la vida real. En la vida real, sí, señorita. Pues digamos que no existe un formato único, ¿sí? Pero estos podrían ser los aspectos relevantes a presentar, ¿vale? Sería como una propuesta para presentar un informe técnico. Pero podrías tú cambiarlo y agregarle cositas o quitarle cositas de acuerdo a tu necesidad como investigadora, ¿vale? Listo, profe. Bueno, entonces, más preguntas, más inquietudes. Bueno, entonces, pues no siendo más, queridos alumnos y alumnas, por hoy vamos a dejar hasta ahí. ¿Listo? Ya digamos, esta era como la parte final de lo que es investigación de mercados en todo su aspecto general. Entonces, no se les olvide que el día martes vamos a hacer esa pre-revisión de su informe, de lo que ustedes tengan, de las dudas que tengan, ¿listo? Y de cómo alistarse o prepararse para el día viernes, que sería como su parcial. Bueno, muchachos, entonces les agradezco mucho, espero que tengan un excelente fin de semana.
Si no han llenado asistencia, por favor, llenen. Sí, es muy importante que llenen asistencia. Y nos vemos el martes. Les deseo un muy feliz día. Que pasen excelente fin de semana. Que les vaya muy bien. Vale, profe, gracias. Bueno.